Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Vamos a resolver otro ejercicio de derivación implícita, en que tenemos esta expresión y lo que vamos a determinar ahora es la segunda derivada con respecto a x. Y además de que lo tenemos que evaluarlo en este punto, en que la curva pasa en 2,2. Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es verificar si este punto pasa por la curva, y lo que haré es una sustitución, tomando en cuenta de que x es igual a 2 y y es igual a 2, y esto me queda 2 al cubo más 2 al cubo igual a 16, y esto va a ser igual 2 al cubo es igual a 8 más 8 igual a 16, 8 más 8, 16. Y como podemos ver, sí satisface la igualdad. Entonces eso quiere decir que esta curva sí pasa por este punto. Entonces sí podemos evaluar la segunda derivada. Lo que voy a hacer para encontrar la segunda derivada es lo siguiente. Es de que ambos miembros de la igualdad lo voy a derivarlo con respecto a x. Lo que haga en el miembro izquierdo lo hago en el miembro derecho. Y esto me queda la derivada con respecto a x de x al cubo más y al cubo, y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 16. Ahora voy a derivar el miembro izquierdo, en que yo tengo la derivada con respecto a x de x al cubo más la derivada con respecto a x de y al cubo, y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de una constante, pero esto vale 0, entonces aquí tengo 0. Y ahora voy a derivar cada uno de los sumandos, en que la derivada con respecto a x de x al cubo, esto es igual a 3x al cuadrado más, y ahora yo tengo un término que no depende de x sino con respecto a y, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Va a ser la derivada de afuera por la derivada de adentro, que en este caso la derivada de afuera va a ser 3y al cuadrado, y la derivada de adentro es la derivada de y con respecto a x, en que apliqué la regla de la cadena. Ahora voy a despejar la derivada de y con respecto a x. Ambos miembros de la igualdad lo voy a multiplicarlo por el inverso multiplicativo, en que va a ser un tercio, y esto me queda 3 sobre 3 x al cuadrado más 3 sobre 3 y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 0, en que el 3 se cancela con el 3 se cancela con el 3, y lo que me va a quedar es x al cuadrado más y al cuadrado, la derivada de y con respecto a x. Esta expresión lo voy a dejarlo aquí al propósito. Ahora voy a despejar la derivada de y con respecto a x, en que ambos miembros de la igualdad voy a restarle el inverso aditivo, menos x al cuadrado en el miembro izquierdo y menos x al cuadrado en el miembro derecho, en que se va a cancelar x al cuadrado menos x al cuadrado, y esto me queda y al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a menos x al cuadrado. Y ahora aplico el inverso multiplicativo, en que ambos miembros de la igualdad lo multiplico por 1 sobre y al cuadrado, en que este término se cancela con este término, y la derivada de y con respecto a x es igual a menos x al cuadrado sobre y al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera derivada, y esto lo voy a escribirlo de este lado, en que la primera derivada es la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a menos x al cuadrado sobre y al cuadrado. Ahora voy a escribir tal cual este término que tengo aquí, en que tengo x al cuadrado más y al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto a x igual a 0. Y la razón que escribí este término es porque ahora vamos a encontrar la segunda derivada, ya que tenemos una derivada de segundo orden. Entonces nuevamente voy a derivar con respecto a x,
tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y vamos a aplicar reglas de derivación. Y esto me queda la derivada con respecto a x de x al cuadrado más y al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 0, pero esto es igual a 0. Ahora voy a derivar cada uno de los sumandos, en que tengo la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de y al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 0. En que la derivada con respecto a x de x al cuadrado, esto vale 2x más, y ahora lo que tenemos es la derivada de un producto, ya que tengo y al cuadrado y la primera derivada. Entonces voy a aplicar la regla del producto y la regla de la cadena, y esto me queda y al cuadrado por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x, que sería la segunda, por la derivada de la primera, que en este caso va a ser la derivada con respecto a x de y al cuadrado, en que vamos a tomar en cuenta de que y depende de x. Y esto me queda 2x más y al cuadrado, y tengo la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x. Eso es la segunda derivada. Va a ser la segunda derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x, y aquí voy a aplicar la regla de la cadena, la derivada de afuera por la derivada de adentro, que en este caso la derivada de afuera va a ser 2y por la derivada de adentro, en que va a ser la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 0. Voy a simplificar un poco esta expresión, y esto me queda 2x más y al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x más 2y, y aquí tengo el producto de la derivada de y con respecto a x por la derivada de y con respecto a x. Entonces me va a quedar la derivada de y con respecto a x, y todo esto está elevado al cuadrado, y esto es igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es evaluar la primera derivada, en que voy a sustituir los valores x y y correspondientemente y en esta expresión, de tal manera en que vamos a despejar la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Hay que recordar que la primera derivada era menos x al cuadrado sobre y al cuadrado. Voy a reemplazar los valores x y y correspondientemente, en que tengo la derivada de y con respecto a x, en que lo voy a reemplazarlo en x igual a 2 y y igual a 2, y esto me queda menos x al cuadrado, que en este caso va a ser 2 elevado al cuadrado sobre y al cuadrado, 2 elevado al cuadrado. Entonces se va a cancelar este término, y esto va a ser igual a menos 1. Entonces la primera derivada con respecto a x vale menos 1. Y ahora haré la sustitución correspondiente en esta expresión, y me va a quedar 2 que multiplica a x, que en este caso x vale 2, más y al cuadrado, en que y vale 2, y esto multiplica a la segunda derivada de y con respecto a x, más 2 que multiplica a y, que en este caso y vale 2, y esto va a multiplicar a la primera derivada elevada al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces voy a simplificar, y esto me queda 2 por 2, 4, más 2 elevado al cuadrado, esto vale 4. Tengo la segunda derivada de y con respecto a x, más 2 por 2, 4, y menos 1 elevado al cuadrado es 1. Entonces 4 por 1 me da 4, y esto es igual a 0. Ahora voy a aplicar ambos miembros el inverso multiplicativo, en que lo voy a dividirlo sobre un cuarto, y esto me queda 1 más la segunda derivada de y con respecto a x más 1, y es igual a 0.
Y luego tengo la segunda derivada de y con respecto a x, y 1 más 1 es igual a 2. Pero en el miembro izquierdo va a pasar como negativo y esto va a ser igual a menos 2. Entonces este es el resultado de la derivada evaluado en estas coordenadas x igual a 2 y y igual a 2. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo, y voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático. Que Dios los bendiga, cuídense y muchas gracias.